El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, realizó la presentación del tercer informe de coyuntura económica del 2015. El informe revela que la construcción, que ha sido uno de los sectores que más ha impulsado la actividad económica, registró un 14.6% de crecimiento en el tercer trimestre. Las encuestas realizadas por FUNIDES demuestran que los consumidores, en términos generales, se encuentran con valoraciones muy similares a la consulta anterior y los empresarios tienen una percepción más positiva de la actividad económica en el país. Veamos el programa especial de hoy. Quiero agradecerles a todos su participación en este evento. Para nosotros es muy importante su presencia. Como en ocasiones anteriores, tenemos transmisión en línea. Por tanto, también agradecemos a quienes nos están siguiendo y los invitamos a participar a través de sus preguntas y comentarios al final de la presentación que realizamos. Hoy presentamos nuestro tercer informe de coyuntura económica del 2015. Brindando así periódicamente información y análisis en temas económicos y sociales, promoviendo el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en Nicaragua. En esta ocasión, el informe abarca el desempeño de la economía a lo largo de los primeros 3 meses del 2015, las más recientes proyecciones de crecimiento para los años 2015, 2016 y 2017, así como los resultados de nuestras últimas encuestas a consumidores y empresarios. Además, incluimos un acápite sobre el Plan de Inversión Pública de 2016, una estimación preliminar del impacto de la sequía en el ciclo agrícola 2015-2016, y otro acápite sobre la participación de las mujeres en el sector exportador del país. Este año 2015 ha estado afectado por eventos tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Por ejemplo, vemos que ya a partir de enero no contamos con los TPL, por tanto, una afectación seria para el sector textil, vestuario, bajo el régimen de zona franca. También se llevaron a cabo huelgas y disturbios en el sector minero. Se presentó irregularidad en las lluvias, provocando una severa sequía en el llamado corredor seco. Y se redujo la matanza de ganado bovino, para mencionar algunos. A la vez se presentaron acontecimientos positivos como la mejora en la calificación crediticia de Nicaragua por parte de Moody's, un repunte del sector de construcción y una baja inflación, lo que viene a dar un respiro al bolsillo de los consumidores. En el ámbito internacional destaca la reducción del precio del petróleo, que ha sido beneficioso para el país. Sin embargo, también enfrentamos caída en el precio de los productos de exportación relevantes para Nicaragua, como es el azúcar y el maní. Pero más allá de estar a la expectativa de qué pasa en el mundo y cómo nos afecta, deberíamos estar más ocupados en mejorar las condiciones estructurales que nos permitan desarrollarnos y reducir sosteniblemente la pobreza. En este sentido, desde FUNIDES seguimos haciendo un llamado a promover el incremento de la productividad, elevar la productividad del país, elevarlo en diferentes rubros que producimos e incluso en los que tenemos potencial y no lo estamos haciendo, en elevar la productividad de la mano de obra, en fin, realizar ese salto que nos permita crecer más aceleradamente y de manera inclusiva. Como hemos venido recalcando en ocasiones anteriores, para lograr es fundamental ponernos de acuerdo en las prioridades para el desarrollo.
Necesitamos discutir sobre estas prioridades, acordar qué se va a hacer, definir y asumir la responsabilidad de cada uno en torno a estas prioridades y asignar los recursos necesarios para poder implementarlos. En FUNIDES vamos a continuar trabajando en propuestas para incrementar la productividad, pero este es uno de los frentes en los que tenemos que trabajar. Desde FUNIDES hemos venido empujando una agenda de país, una agenda integral que permita las condiciones básicas para acelerar el crecimiento y permitir que las actividades económicas se desarrollen y prosperen, las inversiones sociales se materialicen y que se fortalezca el Estado de Derecho y la institucionalidad del país. Los invitamos a ser parte de este proceso de desarrollo, a participar en las discusiones, a debatir las propuestas con un enfoque constructivo y de apropiación de los roles que nos toca desempeñar. Confiamos en que juntos lo podemos lograr. Finalmente, quiero en nombre de los miembros de FUNIDES agradecer a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a la Cooperación Suiza para el Desarrollo y a la Cooperación Alemana por su constante e invaluable apoyo. Igual reconocimiento a los más de 50 donantes del sector privado que juntos hacen posible el desarrollo y fortalecimiento de FUNIDES. Además, expresarles nuestros mejores deseos de bienestar y felicidad en compañía de sus familiares en estas fiestas de Navidad y también nuestros deseos de paz y éxito para el próximo año. Dejo con ustedes a nuestro director ejecutivo, doctor Juan Sebastián Chamorro, quien les hará la presentación de este informe. Muchas gracias. Reiterar el agradecimiento a USAID, a la Cooperación Suiza, la Cooperación Alemana y también a los más de 50 donantes del sector privado que aportan a FUNIDES. Muchas gracias y también muchas gracias a ustedes por seguirnos siempre en el informe de coyuntura económica. Este es el último informe del año y vamos a hacer una introducción un poco diferente a las pasadas porque quiero hacer un resumen, una recapitulación de los eventos principales que hemos visto a nivel nacional y a nivel internacional para que podamos entender un poco cómo está cerrando el año, un año que fue definido por una serie de eventos, tanto, como digo, nacionales e internacionales, que me gustaría traerlos a colación para que podamos entender un poco cómo pintó el 2015 y las consecuencias, ¿verdad?, que estos eventos tuvieron. En primer lugar, comenzamos un año, el 1 de enero de este año, con la restricción de no tener los TPL extendidos. Es una preferencia a prendas de vestir. Esto tuvo un impacto directo en todas las exportaciones en el 2015, lo hemos venido diciendo en los distintos informes de coyuntura. El desempeño bajo y las tasas incluso negativas de crecimiento del sector maquila, cosa que no se había visto antes, fue resultado de este primer evento que nos entró en solo el inicio del año. Como mencionaba nuestra presidenta, también hubo una serie de eventos en el sector de minería, particularmente en marzo, pero también se dieron en mayo y también se dieron en octubre, que naturalmente afectaron las exportaciones de un sector sumamente importante como el sector minero del país. De tal manera de que la caída de las exportaciones de oro, que vamos a ver más adelante, se deben a la combinación de estos factores, además de la disminución de los precios internacionales. También tenemos en julio una buena noticia, una reclasificación crediticia de Moody's que nos aumentó de categoría, algo que entró pues como una noticia positiva. El efecto del precio del petróleo llevó que en agosto se llegara al nivel más bajo de inflación en todo el año, 2.7%. Todo el año 2015 ha sido un año de baja inflación, pero el punto más bajo de esta inflación fue justamente en agosto. También en ese mes se dio una crisis bastante severa en la matanza de ganado, que todos lo conocemos. Esto también va a tener un impacto en las exportaciones totales del sector ganadero en el 2015. Por el lado internacional, comenzamos con una caída del precio del crudo, ¿verdad?, de 44 dólares el barril. En marzo también una caída del 11% del azúcar, producto muy importante de exportación de Nicaragua, que se
repite en julio con 9%. Y la caída de las bolsas también en ese mes, las bolsas chinas, que generan más incertidumbre en el ámbito mundial económico. Así que noticias de bastante volatilidad aquí, que se incluye obviamente también el tema de Grecia. Después de haber crecido un poco los precios del crudo, vuelve a caer en agosto a 38 centavos, $38 el barril, perdón, y esto ya lleva a un convencimiento de que el tema del precio bajo del petróleo se iba a mantener por el restante, por lo que restaba del año, ¿verdad? Porque se pensaba que tal vez en el segundo semestre podía subir alrededor de 60, pero lo cierto es de que se ha mantenido bastante bajo. Y finalmente, ya para septiembre se registra una caída importante del precio del maní. Estos son los principales eventos, ¿verdad? Obviamente hay otros, ¿verdad? Pero los que queríamos resaltar, porque de alguna manera van a definir nuestra actividad económica, nuestras exportaciones y nuestro crecimiento como país. Y efectivamente vemos aquí que el índice mensual de actividad económica en el 2015 ha sido hacia la baja, 3.8 si uno lo mide, la variación de los últimos 12 meses, es decir, a septiembre del 2015 versus septiembre a septiembre del 2014, una tasa de 3.8. Cuando lo vemos por sectores, vemos que están ocurriendo varios cambios o distintos sectores están creciendo a distintas tasas. El tema de la construcción ha aparecido en el 2015 como un sector de alto crecimiento. Debo decir, sin embargo, de que en el informe pasado esta tasa de crecimiento era del 31%, es decir, pareciera que y se me olvidó mencionarlo ahí también, en septiembre hubo un pico en la actividad de la inversión que pareciera estar bajando, o sea, desacelerándose levemente, como que a mediados de año fue donde se registró este incremento fuerte de la inversión, y en esta segunda parte del año pareciera estar bajando levemente. Vamos a ver cómo cierra el resto del año, pero en todo caso es una buena noticia. Sin embargo, el sector construcción no es el sector más grande de la economía, lo es, por ejemplo, el comercio, que también está creciendo a 7% anual. Veo, sin embargo, lo que están aquí abajo, el sector pecuario estaba creciendo en el último informe a tasas bajitas, pero positivas, ahora está casi a negativo 1%. La manufactura, de nuevo, impulsado por el tema de los TPL, en el informe pasado estábamos cayendo a 2.7, ahora estamos a negativo 1.7, es decir, menos malo, y pareciera ser que con el cierre del año el sector manufactura, zona franca en particular, posiblemente pueda cerrar muy cercano a cero después de haber pasado todo el 2015 en campo negativo. De tal manera que yo calculo que para febrero o marzo ya la maquila, la zona franca, van a estar creciendo las tasas más o menos tradicionales que hemos visto en los últimos 7, 8 años. Pesca también negativo, y mina, ¿verdad?, por los problemas que ya conocemos. Esta es la primera vez que el Banco Central desagrega mina, pesca y silvicultura. Parece una cosa muy positiva de resaltar, porque los tres sectores, como podemos ver en este gráfico, tienen una dinámica diferente. Entonces, esta actualización de cuentas nacionales, de separar estos tres sectores, creo que da más información a las actividades económicas. Cuando vemos por el lado de la demanda, calculamos o tomamos en consideración el IMAE, pero este ya no es el IMAE a septiembre, sino es de enero a septiembre, un poco comparando cómo irá cerrando el año. Cuando cierre el año, los dos IMAE, el enero a diciembre y el interanual, obviamente convergen en el mismo. Este es un poquito más bajo, como pueden ver, porque efectivamente la actividad más baja se está dando en esta parte del año, pero sigue siendo de 3.5, un consumo privado de 3.8, relativamente estable, ¿verdad? Una buena noticia. El gobierno en su gasto con un poco de incrementos en el gasto total, y sobre todo en el gasto de inversión, ¿verdad? El gasto de inversión estaba un poco más bajo y se nota un repunte en este último periodo. Por el lado de las exportaciones,
una caída muy constante, muy parecido al informe pasado, y una inversión privada creciendo a tasas relativamente altas del 20%, muy parecida también al último informe. Cuando tratamos de rastrear, digamos, esta variable tan difícil de seguir como el consumo, lo hacemos a través de estos indicadores. El crédito creciendo casi el 20%, todas las carteras de crédito ya les adelanto que están creciendo alrededor del 18-20%, las remesas que habían caído en tercer lugar de fuente de financiamiento de este consumo ha aumentado por las buenas condiciones en Estados Unidos. Las importaciones de bienes de consumo también han aumentado y así igualmente el IVA, el empleo y los salarios del INSS. Igualmente hacemos lo mismo para la inversión y de nuevo tasas levemente más bajas que en el informe pasado, pero significativa. El IMAE de la construcción 22.7 era 31, ha bajado un poco pero sigue siendo alta. La inversión pública 20. La importación de bienes de capital asociado a este incremento en las construcciones y en las inversiones también alto. Inversión pública del gobierno central alto y en aumento. Hay un capítulo en el informe donde detallamos el programa de inversiones públicas y van a ver ustedes que hay un incremento todavía mayor en el año 2016, cosa que siempre ocurre en año electoral. La inflación, como les mencionaba anteriormente, un piso bastante bajo que se llega a más o menos en agosto, julio-agosto 2.7, empieza a retomar un poquito a 3 puntos, pero esto es una tendencia que se está registrando en todos los demás países de Centroamérica y obviamente son los precios de los combustibles lo que lo están impulsando. Si nosotros vemos aquí cuáles son los que efectivamente han caído, tenemos que combustible y transporte están jalando este índice hacia abajo y lo está haciendo de una manera más fuerte que en el informe pasado. En el informe pasado este número era aproximadamente 2% y este era aproximadamente un 1%, o sea que el efecto del transporte y combustible está empezando a tener un efecto en la inflación, al igual que en el resto de Centroamérica, incluso El Salvador y creo que ya Costa Rica está teniendo un periodo de inflaciones muy cercanas a cero o incluso de deflación. Otro elemento importante es el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que está creciendo solamente el 2.5%. Este componente de inflación generalmente es dos cosas, mucho más alto, y es el componente más fuerte, donde está la canasta de consumo, que tiene un mayor peso en la inflación general. Entonces, lo que ocurre en alimentos y bebidas alcohólicas es generalmente lo que ocurre en la inflación general. Y esta está bastante baja y esto hace de que el nivel de inflación esté en 3%. Tenemos, obviamente, lo hemos reiterado varios informes, el efecto de bebidas alcohólicas y tabaco y educación, que persistentemente han estado alrededor de 10 puntos en los últimos 3 informes de coyuntura. Cuando vemos la otra forma de seguir la actividad económica, es los asegurados activos del INSS, coincide la información con este crecimiento en la construcción, también una aceleración del empleo en el tema de la construcción. El sector financiero también se está notando un incremento bastante interesante y el comercio siempre lo hemos resaltado como más que todo un esfuerzo de formalización que de crecimiento del sector. En la parte de manufactura, el último ítem que está en la gráfica, cabe notar de que en el último informe era de 0.7, había estado negativo en los dos primeros, en el primer informe, por la caída esta que había tenido los TPL, pasó a positivo 0.7 y ahora está a 1.7, es decir, se está reactivando la contratación de personal en manufactura. Vamos a ver cómo cierra el año, porque como les he dicho, este cierre es a septiembre. Pero yo creo que el tema de manufactura, el bajón que tuvimos, ocurrió fuerte en el primer semestre y creo que ya estamos saliendo del hoyo en ese sector. Salarios reales
obviamente lo que hacemos es ajustamos a inflación en los salarios que declaran los trabajadores para ver un poco cómo está la capacidad de compra. De nuevo, crecimientos interesantes en financieros, en industria y manufactura, ¿verdad? Un poco contradictorio que un sector que esté creciendo le esté pagando más a la gente en términos reales. La explicación que le damos a esto es que los TPL, de hecho, lo que ayudaron fue a eliminar prendas básicas y se están concentrando en prendas de mayor valor agregado, que si bien son exportaciones menos, los trabajadores están recibiendo más salario. Es una hipótesis, no tenemos forma de comprobarlo. Tal vez con Dean García podemos indagar por qué están creciendo más los salarios reales en un sector que está cayendo o que ha tenido un mal año, ¿verdad? Pero igualmente, salarios reales cayendo. Esto obedece obviamente a una menor actividad. Los trabajadores seguramente reciben sus salarios en base a producción. La producción estuvo reducida por todos los problemas y esto genera pues una caída en los salarios reales de este sector. Tenemos que recordar que Minas es un sector de aproximadamente 2.500, 3.000 asalariados, tengo entendido que son, así que los efectos se sienten. Y en comercio también un número negativo. La explicación que le damos a esto es que mucha gente, al no generarse el empleo necesario en la economía, busca en el comercio, que es el sector más grande de la economía, donde se requiere tal vez el menor nivel de profesionalización, de meterse como una forma de escape y tratar de buscar qué hacer. Entonces puede estar dándose que si bien el sector comercio va creciendo, la gente que llega a trabajar ahí es más de la que el sector puede absorber y está teniendo un efecto depresivo en el salario. De nuevo, es otra hipótesis que habría que investigar más a fondo con un estudio de mercado laboral en estos sectores. En el sector externo no hay mucha variación. Las importaciones muy parecidas, casi idénticas a las del año pasado en términos de dinero, y las exportaciones sí con un rezago, con unos 200 millones menos. Cuando lo vemos por tipo de producto, básicamente Nicaragua se ha convertido en un exportador casi 50-50, no tan así, pero casi 50-50 entre industria tradicional, las exportaciones tradicionales que conocemos, y zona franca. Los 5.000 millones están casi divididos en ese mismo monto, y esto hace que si uno combina mercancías con zona franca, las exportaciones totales negativo 4.6.